Bien, entonces, como les mencioné, nosotros vamos a trabajar, estos son vectoriales, ecuaciones vectoriales, ¿sí? Después nos van a servir también para movimiento parabólico, más adelante. Vamos a decirle que esa es la forma más general posible en la cual podemos definir el movimiento en el plano, ¿sí? Esas dos ecuaciones. Ahora, como les dije, nosotros nos vamos a manejar solamente en un eje, ¿sí? Por eso es movimiento rectilíneo, ¿sí? Entonces vamos a dar un punto 1, un punto 0, y vamos a irnos hasta un punto 1, ¿sí? Acá vamos a tener una cierta velocidad, y cuando lleguemos acá vamos a tener otra cierta velocidad. Bien, ¿sí? Bueno, acá vamos a tener una cierta posición, dependiendo de si, vamos a suponer que nuestro origen está acá. Origen. Entonces acá vamos a tener una cierta posición R1, y acá, perdón, R sub 0 sería. Y acá vamos a tener una cierta posición R1. Bien, todo contado desde el origen. Bien, ¿se entiende eso? ¿Sí? Muy importante de acá es que sepan que siempre para estas definiciones o estas fórmulas debemos nosotros considerar un origen. Debemos considerar un origen y un sentido positivo, ¿sí? En este caso, yo voy a considerar mi origen acá, ¿sí? Voy a considerar mi origen acá al costadito, y yo voy a decir que mi sentido positivo para este movimiento va a ser hacia, en esta dirección, en este sentido, vamos a decir. Este es mi sentido positivo. Voy a definir que este es mi eje X. Igual no que esté inclinado. Como le dije, no importa que esté inclinado arriba hacia abajo, lo importante es que vos estés trabajando solamente sobre una recta. ¿Sí? Acuérdense, movimiento rectilíneo no es que solamente trabajamos horizontalmente. Movimiento rectilíneo es trabajar sobre una misma recta. ¿Sí? No confundan esos conceptos. Exacto. Por ejemplo, si vos haces una caída libre o un lanzamiento vertical, eso también es movimiento rectilíneo. ¿Sí? Bien. Lo que sí que tenemos de esta forma. Nosotros vamos a hablar sobre este eje. ¿Sí? Si nosotros aplicamos, vamos a decirle, esta ecuación vectorial que tenemos de ahí, nosotros tenemos de esta forma. Bien. Entonces, ponle que, ¿cómo nosotros definimos un vector? ¿Sí? Con dos coordenadas. Una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Sí? Ponle que en este caso este es mi eje X y mi eje Y, por ejemplo, podemos decir que es tranquilamente este de acá. ¿Sí? Siempre perpendicular, eso sí. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. ¿Cómo yo podría escribir esta R es mi R1? ¿Sí? Es la posición final de mi cuerpo. Mi cuerpo pasó desde el punto 0 hasta el punto 1. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, si yo mido desde el origen hasta ese punto 1, ¿cuánto va a medir esa distancia? Va a medir R1, ¿verdad? Ahí, no se ve. Voy a traer acá mi eje X. ¿Verdad? Ahí. ¿Bien? Quiero preguntar. Ok, fíjense. Si yo traigo desde mi origen, recuerden, todo vamos a contar desde el origen. ¿Sí? Todo. Acostúmbrense a usar el origen y acostúmbrense a ustedes poner el origen. ¿Bien? Entonces, todo vamos a contar desde el origen. O sea que si yo quiero contar mi posición final, va a ser esta distancia, ¿sí? Que nosotros la vamos a llamar R1. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la coordenada de este vector R? En la X que nosotros elegimos, ¿cuál va a ser su coordenada? Si vos te colocas así de contado acá y ves cuánto es la distancia entre el origen y el punto horizontalmente en esta X. R1, ¿sí? Recuerden, es como si este fuera nuestro eje X, ¿sí? Entonces, este va a ser R1. ¿Y en Y cuánto va a ser? Para este eje Y, el valor va a ser 0. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Esto va a ser 0. Y se dan cuenta que para cada uno de los que están acá va a ser de esa misma forma. ¿Y eso es por qué? Porque es movimiento rectilíneo. Todo es solo sobre este eje. R sub 0, por ejemplo, su coordenada va a ser R sub 0 y 0. B sub 0, su coordenada va a ser B sub 0 y 0. A, su coordenada va a ser A y 0.
¿Se entiende, gente? ¿Por qué? Porque todos estamos acá, ¿sí? Y justamente lo que quiero mostrarles es que se dan cuenta que no es que, recuerden que es vectorial, ¿sí? Nosotros de acá, ¿qué vamos a hacer? Nosotros de acá vamos a quitar una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Se dan cuenta que todo es en el eje X, ¿verdad? Todo es en el eje X, ¿entiendes? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir ya que en vez de trabajar con R, yo puedo trabajar directamente ya con valores de X. Por ejemplo, a mi R1 le puedo llamar directamente X1. A mi R sub 0 le puedo llamar directamente X sub 0. Y más B sub 0 por T más un medio de A por T al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación horaria de la posición en el movimiento rectilíneo, ¿sí? De esa forma, ecuación horaria. Todo esto es ecuación vectorial. Ahora vamos a escapar de lo que es vectorial y vamos a colocarlo ya solamente sobre una recta. Es ecuación horaria de la posición. Y lo que quiero que vean es qué son x1, x0, b sub 0. Lo vamos a ver acá. En vez de r1 le damos x1 para que no se confundan.